En este vídeo vamos a ver las principales novedades de la versión 10.0 de TreeCalc. Una de las novedades es que se puede girar el modelo en 3D sin necesidad de pulsar ninguna tecla o ningún icono. Simplemente pinchando sobre el modelo y moviendo el ratón se realiza el movimiento del modelo en 3 dimensiones. Se puede hacer zoom girando la rueda, como en versiones anteriores, y volver a girar el modelo para acercarnos a la zona que más nos interese. La principal novedad consiste en que se ha generalizado el método de cálculo de los elementos finitos para todos los elementos superficiales y no solo para los muros como sucedía en versiones anteriores. Vamos a activar una cota determinada. En esta cota tenemos un forjado reticular. Lo podemos ver en planta. Y se muestra inicialmente la misma retícula de las versiones anteriores con los nervios del forjado o la losa. Pero en el menú Geometría, Reticular o Losa, Dibujar, aquí podemos elegir si queremos dibujar o no los nervios y ábacos. Vamos a desactivarlos y a cambio podemos activar el dibujo de la modelización. En la mayoría de los casos los elementos finitos que se utilizan son cuadriláteros, dado que son los elementos que más velocidad y precisión aportan al cálculo. El mallado es más grande en los centros de los vanos y más tupido en las zonas de ábacos o cerca de los pilares. También se utilizan en algunas ocasiones elementos triangulares para adaptar la geometría. Este método de cálculo genera una precisión mucho mayor, un modelo más parecido a la realidad, mucho mejor que el método que se utilizaba antes del mallado de líneas paralelas. La geometría es completamente libre en TreeCalc. En este modelo, por ejemplo, hemos hecho un hueco con forma elíptica, unos muros con forma de trapecio, losas inclinadas, etc. Y se van adaptando los elementos finitos a la geometría de cada una de las zonas. La geometría de unas losas con otras se va adaptando automáticamente y los elementos finitos son más tupidos en la zona de apoyo de los pilares. Otra de las novedades es que ya no es necesario definir ábacos para las losas macizas en las zonas de apoyo de los pilares. El programa calcula automáticamente el punzonamiento en función del perímetro crítico y coloca las armaduras necesarias de punzonamiento en caso de que sean necesarias. Aunque la modelización de los elementos finitos se realiza automáticamente por el programa, en las opciones de cálculo de esfuerzos es posible elegir el tamaño medio de los elementos finitos por si queremos aumentarlo para reducir los tiempos de cálculo o reducirlo para obtener más precisión. Vamos a ver algunos resultados del análisis. Por ejemplo, vamos a activar la cota 8 metros y pedimos la gráfica de desplazamientos. Aquí podemos ir desplazando el modelo, como indicábamos antes, y se ven las zonas que se desplazan en un sentido u otro. Podemos pedir también las gráficas de isovalores, por ejemplo, los desplazamientos verticales. Vamos a verlos en planta. O las tensiones de los elementos finitos. Por ejemplo, vamos a elegir los flectores en la dirección X o los flectores en la dirección Y. También es posible solicitar las gráficas de isovalores cuando estamos visualizando la estructura completa. Comentábamos antes que con las funciones del submenú Geometría, Reticular o Losa se puede desactivar el dibujo de los elementos finitos y activar el dibujo de la retícula ortogonal. En este caso lo estoy haciendo con las barras de iconos y esta retícula ortogonal únicamente se utiliza para indicar la dirección en la que se colocarán los refuerzos de la losa. Es posible copiar los iconos que más se utilicen a las barras de iconos estándar si se pulsa Control Alt y se arrastra el icono. Vamos a visualizar a continuación el croquis de este plano. Y por aquí se muestran las armaduras de la losa y con marcas rojas aquellas zonas que estén fallando. Aquí tendríamos el armado superior e inferior y los armados de punzonamiento de las columnas. Si volvemos al modelo anterior del pabellón deportivo, vamos a activar la cota que tiene el forjado reticular, quitamos el render y la podemos ver en planta. Por aquí vemos el mallado de los elementos finitos y vamos a ver alguna de las gráficas de isovalores. Por aquí la vemos y vamos a ver a continuación el plano de armado con los refuerzos, donde vemos igualmente las zonas que están fallando y el resto de zonas con sus refuerzos. Por aquí vemos los refuerzos que habría que colocar en cada uno de los nervios y cambiando las opciones de croquis podemos elegir si queremos ver el armado en la otra dirección y superior o inferior.
Vamos a comentar a continuación las novedades en cuanto a la cimentación. Vamos a ver las opciones de cálculo de cimentación. Por aquí tenemos la posibilidad de considerar el terreno lateral de las zapatas mediante el método de Sulzberger. Esto es especialmente útil para aquellos pilares que tienen poca carga vertical y mucha horizontal para que se considere la colaboración del terreno lateral, especialmente cuando las zapatas tienen bastante profundidad y poca área. Vamos a activar la cota de la cimentación, una de las cotas de cimentación, y vamos a ver las opciones que hay para retocar y peritar las zapatas o los encepados. Vamos a ver el cuadro de zapatas en resultados armaduras, cuadro de zapatas simples. Aquí podemos acercarnos a una zapata determinada y usamos la función resultados armaduras retocar zapatas. Pinchamos en una de ellas. En esta caja de diálogo podemos modificar sus dimensiones. Por ejemplo, vamos a probar con una zapata de 2 metros por 1 metro con un espesor de 50. Se va actualizando el dibujo según se van modificando las dimensiones. También es posible hacer zapatas con forma de tronco de pirámide. En este caso vamos a dejar un paralelepípedo. Y de momento, con estos cambios en las dimensiones, podemos pulsar el botón comprobar para verificar si cumple o no. En este caso no cumple, se nos indica de este modo con los distintos errores que se producen. Vamos a probar otras dimensiones. Pulsamos de nuevo el botón comprobar. Y en este caso sí cumple, se muestra este icono azul y verde. Otro de los cambios que podemos realizar es en cuanto a su armado. Vamos a probar con redondos del 12 cada 30, por ejemplo. La separación y el diámetro se puede cambiar, pulsamos el botón comprobar y en este caso tampoco cumple. Probamos con una separación menor. Sigue sin cumplir y cuando ya cambiamos el diámetro, en ese caso la comprobación ya sí es correcta. Y si queremos dar por válida esta zapata de 2 metros por 1,60 con este armado, pulsamos la casilla bloqueada y aceptar. De este modo se actualiza el cuadro de zapatas con las nuevas dimensiones y se indica con este icono que la zapata está bloqueada. Modificaciones similares pueden realizarse también en el cuadro de encepados y pilotes. Vamos a resultados, armaduras, cuadro de encepados. Aquí se muestran todos los encepados existentes en la estructura y también sus pilotes, con el número de pilotes, el diámetro, la profundidad y su armadura. En la zona superior tenemos también los datos correspondientes al encepado. Pues bien, podemos utilizar la función resultados armaduras retocar encepados. Pinchamos en este, por ejemplo, y todos los datos del encepado se pueden modificar y comprobar, tanto las dimensiones como los armados, y también de los pilotes. Vamos a probar, por ejemplo, a cambiar la separación entre pilotes. Aquí tendríamos ya el encepado rectangular, le ponemos 140, lo tenemos cuadrado. Podemos cambiar las armaduras, ponerle más o menos diámetro, la armadura principal, la secundaria, etc. Y en cuanto al pilote, la longitud y la sección se pueden calcular con TriCalc pilotes cuadrados o circulares. Y el armado del pilote también lo podemos modificar. Diámetro, número de barras, diámetro de la armadura transversal, separaciones, etc. Pulsamos el botón comprobar y con esto nos indica si los cambios que hemos hecho son correctos o no. En este caso no lo vamos a bloquear, simplemente lo aceptamos y con eso se actualiza también el cuadro de encepados con los cambios que hemos realizado. Si salimos del modo 2D para ver la estructura en 3 dimensiones, los cambios que hemos realizado también se muestran en la vista 3D. Otra de las novedades que incluye la versión 10.0 de TriCalc es el informe de cimentaciones, zapatas y encepados dentro de resultados informes. Estos informes se generan en formato PDF o en formato docx para abrir con Word. En este caso en las opciones tengo elegido formato docx. Esto genera el informe y lo abre automáticamente con Word a continuación. En primer lugar se muestran las zapatas y para cada una de ellas se muestra un dibujo, su geometría, los datos del terreno situado bajo el cimiento. Son tablas de Word, de modo que cualquier modificación que se quiera realizar pues es fácil cambiarlo sobre la marcha. Datos relacionados con el hundimiento, la extracción, el vuelco, el deslizamiento,
Si está activada la comprobación por el método de Sulzberger, también se indican aquí sus resultados. La comprobación estructural del cimiento, que indica los esfuerzos a los que está sometida la zapata y los que resistiría. Y si existe algún error pendiente de corregir, figuraría en este apartado de errores. Esto para cada una de las zapatas. Si avanzamos al siguiente capítulo, podemos ver los encepados y pilotes. Y para cada uno de ellos, del mismo modo, se muestra el esquema, los datos de la geometría, la comprobación del terreno, hundimiento y extracción de los pilotes para cada uno de ellos, también la comprobación estructural del pilote, la comprobación estructural del encepado, también muy detallada, incluyendo las bielas de hormigón en los puntos de unión con cada uno de los pilotes, y los errores que pudiera haber en cada uno de los encepados. En esta comprobación se tienen en cuenta los cambios que se hayan realizado. Por ejemplo, en este caso, si se ha modificado la geometría del encepado o de los pilotes, aparece según hayamos dejado los cambios en el retoque. Otra de las novedades de la versión 10.0 de TriCalc se refiere al cuadro de pilares. En este modelo tenemos algunos pilares rectangulares, otros circulares. Vamos a ver su cuadro de pilares. En resultados armaduras, cuadro de pilares. Y podemos activar el dibujo del despiece. Aquí vemos cómo los pilares de la cota más baja tienen la armadura de las esperas, que se conecta con la zapata, y podemos elegir en resultados armaduras, retocar, unir armadura de pilares y activar unir a esperas. De ese modo, la armadura del pilar se une con la armadura de la espera y queda de una sola pieza. También es posible unir la armadura de cualquier pilar con la del pilar que tiene situado justo encima. Utilizamos la función unir al pilar superior, aceptar y pinchamos en él. De ese modo, gráficamente desaparece el pilar superior, las longitudes se incrementan, por aquí vemos cómo la misma armadura pasa por dos plantas y se elimina la línea indicando que este pilar llega hasta la cota superior. Podemos hacer lo mismo en este pilar, en este, que es rectangular, y vemos cómo se muestra la misma armadura que atraviesa los dos forjados. Esto puede ser útil cuando un pilar está dividido en varios tramos, si tenemos por ejemplo una ménsula corta, o cuando se trata de dos pilares de poca longitud y pueden compartir el mismo armado. Tanto la unión de la armadura con el pilar superior como con la armadura de las esperas se puede deshacer. Podemos utilizar deshacer la unión con el pilar superior, y deshacer la unión con esperas. La revisión 10.0.01 tiene también la posibilidad de realizar los solapes en el centro del pilar en vez de en la zona superior e inferior. Otra de las prestaciones nuevas es que se pueden guardar todas las opciones generales del programa mediante la función archivo opciones, guardar opciones generales en, y de ese modo podemos darle el nombre que queramos al archivo y guardarlo para utilizarlo en el futuro. Más adelante, en el mismo ordenador o en otro, podemos utilizar la función archivo opciones, leer opciones generales de y elegir el archivo que habíamos guardado previamente. Vamos con otra de las novedades. Cuando chequeamos la geometría, uno de los errores que se pueden mostrar se refieren a que existen nudos dentro del espesor del muro, pero que no están en su plano de definición. Por ejemplo, en este caso, si nos ponemos en una vista en alzado, vemos que esta viga llega dentro del espesor del muro, pero no llega hasta su plano de definición, que es el verde claro, en este caso el centro del muro. Sucede lo mismo con los dos nudos de la zona superior. De este modo, a efectos de cálculo, es como si esta barra no estuviera conectada con el muro. Pues bien, esto se puede solucionar fácilmente con la función geometría nudo desplazar, seleccionando los tres nudos y a continuación pinchando en el muro. Esto los desplaza automáticamente hasta su plano de definición, de modo que si chequeamos de nuevo ya el chequeo será correcto. Otra de las novedades es que desde esta versión, con combinaciones automáticas, la nieve y el viento pasan a considerarse de distinta familia. De esta forma, con normativa española, eurocódigo, brasileña y argentina, el viento y el sismo no pueden ser a la vez acción variable principal, y al menos una de ellas debe considerarse como acción de acompañamiento y por tanto ir acompañada de su correspondiente coeficiente de combinación psi. En cuanto al módulo de andamios, se ha añadido la exportación del presupuesto al formato de GEST. Usamos la función geometría andamio definir o modificar modelo
por ejemplo, andamio lineal. Aquí vamos definiendo los distintos parámetros de la geometría. Y en esta página del asistente tenemos la opción de exportar la tabla con el presupuesto a varios formatos. Se puede elegir el formato G13 de GEST. Pulsamos guardar y lo abrimos con GEST. Este es el presupuesto con la medición desglosada de cada una de las partidas, y si hacemos una vista preliminar podemos ver uno de los formatos de listados que se podrían obtener. En la importación de modelos BIM en formato IFC se soporta desde la versión 10.0 también el formato IFC 4, aparte del IFC 2X3 que sigue soportándose. Este es un resumen de las principales novedades de la versión 10.0 de TriCalc. En la página web se encuentra la lista completa en el apartado de productos, TriCalc, novedades. Aquí figura la lista completa. Y cuando está instalado el programa también es posible analizarlo en la adenda que incluye las instrucciones con el funcionamiento de las nuevas funciones.